alumnas y alumnos de segundo grado. Estamos en regreso a clases de la asignatura Ciencias correspondiente a Física. En este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comenzamos desde casa para seguir cuidándonos y así evitar contagiarnos de COVID-19. En esta sesión nos acompaña la maestra Cindy. Maestra, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Me alegra estar con ustedes para seguir hablando de qué es el movimiento, la definición de trayectoria y marco de referencia. En esta ocasión vamos a definir dos elementos básicos del movimiento, la distancia y el desplazamiento. Maestra, ¿qué le parece si vemos el siguiente video para recordar lo aprendido en la sesión anterior? Claro, corre video. Un objeto que vemos en reposo tiene movimiento. ¿Cómo podemos saber si un objeto se mueve lento o rápido? ¿El movimiento es siempre igual o podemos decir que hay diferentes tipos de movimiento? Todo lo que nos rodea se mueve, aun cuando aparentemente no lo percibamos. En nuestro planeta y en nuestra vida diaria encontramos gran cantidad de movimientos, rectos, circulares, parabólicos, hasta elípticos. Algunos ejemplos que podemos encontrar son el desplazamiento de un avión, un satélite alrededor de nuestro planeta, el movimiento del agua en una fuente o en una persona que hace suertes con una cuerda. Y aun cuando un cuerpo no se desplace, hay movimiento. Absolutamente todo en el universo se mueve. ¿Sabías que, a partir de la observación del movimiento del Sol, los aztecas crearon un calendario con el que organizaban sus actividades sociales y religiosas? La civilización azteca, al igual que otras culturas de nuestro país, dieron una gran importancia a todos los fenómenos naturales que observaban, y uno de ellos fue el aparente movimiento del Sol y otros astros. Esta observación fue motivo de uno de los sistemas más importantes, el calendario azteca, o piedra del Sol. En él representaron el tiempo en días, los puntos cardinales, las estaciones del año y la forma en que debían llevar a cabo diversas labores importantes para toda la comunidad. Todo lo que nos rodea se mueve. Planetas, organismos, objetos. Todo en el universo está en movimiento y esto lo podemos observar con el día y la noche. El movimiento de los cuerpos celestes, cuando pateamos un balón o cuando observamos las olas del mar. Al percibir cualquier tipo de movimiento, podemos darnos cuenta de que los cuerpos se desplazan de un lugar a otro, de un espacio a otro y de diversas maneras, ya sea en línea recta, curva o en forma elíptica. Es así como se mantiene el curso de la vida como la conocemos. Imagínate, ¿qué pasaría si nuestro planeta no girara? Si no existiera el movimiento, ¿te imaginas un mundo sin movimiento? ¿Cómo crees que sería? Maestra Cindy, recapitulemos. Sabemos que un objeto se mueve porque registramos un cambio en su posición en un periodo de tiempo. Correcto, Enrique. Además, los objetos se pueden mover en trayectorias rectas, elípticas, circulares, parabólicas. La descripción de cualquier movimiento depende del observador o sistema de referencia. Considerando esto, comencemos la sesión. Hoy reflexionaremos sobre la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. No olviden anotar las ideas principales, las preguntas que tengan, así como las reflexiones que surjan a partir de este tema. Eviten distracciones
y centren su atención en la pantalla para que puedan adquirir todo el conocimiento que en esta sesión se presentará. Comencemos, maestra. ¿Alguna vez se han preguntado qué distancia hay entre la Tierra y la Luna? ¿O cómo es el desplazamiento de la Tierra respecto al Sol? Antes de empezar en la forma para responder estas preguntas, debemos definir los conceptos distancia y desplazamiento. ¿A qué se refiere el concepto de distancia? ¿Qué diferencia existe con el desplazamiento? La distancia es la longitud total de la trayectoria, realizada por un objeto móvil, entre dos puntos. Generalmente se mide en metros. El desplazamiento es esa longitud, pero en línea recta. Es la que se encuentra entre la posición inicial y la final del objeto. Se incluye la dirección del movimiento. Maestra, entonces, para entender un poquito más, en este ejemplo que vemos, nuestro círculo rosado y nuestro círculo rojo nos indican el desplazamiento. Va en línea recta, ¿no? Así es, el desplazamiento solo indica del punto inicial al punto final. Y eso quiere decir que el círculo azul claro y el azul fuerte nos indican la distancia. Es correcto. Es como cuando marcamos esa trayectoria. Vamos a recorrer toda la línea para poder medir esa distancia y tenerla en unidades de metros. Y no importa si vamos hacia la izquierda, hacia la derecha, saltando, brincando, no importa. No, eso no importa. De hecho, en el desplazamiento se va a ubicar la dirección del movimiento. Maestra, después de las definiciones, ¿podemos realizar algún experimento para tener más clara la diferencia entre la distancia y el desplazamiento? Así es. ¿Nos ayudas a realizarlo? Claro que sí. Los materiales que utilizaremos son una hoja de papel. Puede ser una cartulina o papel bond. Un marcador o plumón del color de su preferencia. Una cinta métrica como la que se muestra. Si no tienen, pueden usar una regla de 30 centímetros y dos carritos de juguete o dos objetos que pueden representar estos dos vehículos, los cuales usaremos en el experimento. Para poder realizar experimentos y buscar algún objetivo, debemos plantear una situación problemática a resolver. En esta ocasión es la siguiente. Un vehículo se averió en el camino. Llamaron a una grúa para que fuera por él. En este problema debemos encontrar la distancia y el desplazamiento, así como la trayectoria para que la grúa llegue al lugar del accidente. Veamos las instrucciones para comenzar. Dibujaremos una pista en la cartulina. Esta puede tener la figura que desees. En este caso hicimos una curvilínea. Después colocaremos un carrito en el punto final del recorrido. Este representará el lugar donde se averió. Como tercer paso, colocaremos el segundo carrito al inicio de la trayectoria y ahora trazaremos una línea punteada durante todo el recorrido de la grúa. La línea debe de ir del punto A al punto B. Posteriormente, la grúa avanza durante cierto tiempo, recorriendo una distancia. Miren la línea punteada que trazaron para conocer la distancia que recorrió la grúa. Ahora coloquen la cinta métrica en el punto inicial y el punto final. Finalmente, anoten sus resultados. En este caso, obtuvimos 97 centímetros de distancia y 49 centímetros de desplazamiento. ¡Qué fácil! ¿Verdad? Ahora resolvamos esta pregunta. ¿Fueron iguales las medidas de distancia y desplazamiento? La distancia es mayor. Esto se debe a que es la medida del recorrido sobre la pista que dibujamos. El desplazamiento es menor porque se mide en una línea recta y no depende del camino que sigamos, solo de la posición inicial y final. Como observaron en el experimento anterior, la distancia y el desplazamiento se pueden medir, pero cada uno cumple con ciertas características. Para aterrizar mejor estas ideas, veamos el siguiente video en el que nos mostrarán otro ejemplo para poder despejar algunas de nuestras dudas. El movimiento está
presente en la naturaleza, en los seres vivos y en numerosos objetos creados por el ser humano. Nuestro propio cuerpo, por fuera y por dentro, también se mueve. Algunos movimientos los podemos observar, pero existen otros que suceden sin que nos demos cuenta, como ocurre con el movimiento de rotación de la Tierra. Para ti, ¿qué es el desplazamiento? Moverme de un lugar a otro. Un movimiento. Es el movimiento que tiene algo o alguien. Cuando un objeto se mueve de un lugar a otro. ¿Sabes qué es una trayectoria? El camino que sigue un objeto hacia un lugar. La trayectoria es por donde vas de un lugar hacia otro, por el lugar donde pasaste. El camino que sigue un cuerpo. Es la distancia que recorre un cuerpo. ¿Sabías que nuestro planeta viaja a una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo en una trayectoria elíptica alrededor del Sol? A esta velocidad, la Tierra recorre 106.000 kilómetros en una hora. Cuando vamos sobre la carretera, podemos considerar tanto el desplazamiento del camión como su trayectoria. Si medimos en línea recta el cambio de posición de nuestro camión desde el punto de referencia, en este caso el poblado A hasta la posición final del recorrido, o sea, el poblado B, sin importar la trayectoria, podemos decir que nos desplazamos del poblado A al poblado B. En este desplazamiento, la dirección del vehículo donde viajamos se modifica de acuerdo con las curvas del terreno, conformando así la trayectoria del móvil. La trayectoria es el conjunto de posiciones distintas que ocupa sucesivamente un cuerpo en movimiento y se considera desde el punto de inicio hasta el punto final del viaje. En la línea punteada podemos observar que la longitud de la trayectoria es mayor que el desplazamiento. Hay diferentes tipos de movimiento que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento. La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Por su parte, la velocidad es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. Pero en el caso de la velocidad, también se indica la dirección del desplazamiento. Para medir la rapidez que tiene un balón de fútbol, necesitamos saber la distancia que recorre en un tiempo determinado y cuál es la dirección de este movimiento. Si este balón recorre 15 metros y tarda 3 segundos en llegar desde el pie del jugador hasta la portería, entonces quiere decir que el balón se mueve a 5 metros por segundo. Al viajar en autobús, es importante saber a qué rapidez se viaja y hacia dónde se dirige uno. En este caso, vamos a recorrer 160 kilómetros y el chofer nos ha indicado que llegaremos más o menos en 2 horas. Nos da tiempo de calcular a qué velocidad vamos. Si dividimos 160 kilómetros entre 2 horas, sabemos que la rapidez que lleva el autobús es de 80 kilómetros por hora. Ahora que ya conocen más sobre la distancia y el desplazamiento, los invitamos a leer y a contestar la siguiente actividad. Leamos un dato interesante. El ser humano más rápido de la historia es Usain Bolt, que logró correr en competencias de 100 metros a casi 11 metros por segundo. El animal terrestre más rápido que existe es el guepardo o chita, un felino que puede correr a más de 30 metros por segundo.
mientras que el insecto más rápido es una especie de cucaracha que se mueve a 2.5 metros por segundo. Piensa, ¿cómo sería la trayectoria en cada ejemplo de movimiento? Los retamos a resolver estas preguntas. Si pudieran viajar a la Luna, ¿qué concepto define el punto de salida y el punto de llegada? ¿Distancia o desplazamiento? ¿Consideran que es fácil medir con una cinta métrica la distancia que recorrerían? En un viaje por carretera, los señalamientos que se ven en el camino indican cierto kilometraje. Nos están indicando la distancia que nos falta por recorrer o el desplazamiento que tendremos. El maratón es la única carrera a pie del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos, que se realiza en ruta, aunque a menudo finaliza con una vuelta a la pista. Desde las Olimpiadas de París en 1924 se estableció que la carrera sería de 42.195 metros. Pregunta capciosa. Si la meta del maratón es en el mismo punto donde arrancó la carrera, ¿qué distancia y qué desplazamiento tuvieron los corredores? Maestra Cindy, ahora sí me dejó pensando. Te sugerimos anotar todas las respuestas, dudas e ideas para poder consultarlas en tu libro de texto. Ahora veamos el siguiente video en el que nos mostrarán la importancia de tener clara la diferencia entre distancia y desplazamiento y algunos ejemplos de aplicaciones de estos conceptos. La corteza de la Tierra está conformada por las placas tectónicas en movimiento que a lo largo de la historia de nuestro planeta han dado forma a los continentes y a la mayoría de los relieves geográficos. Las placas tectónicas se desplazan constantemente debido a las corrientes de convección que se encuentran en el manto de la Tierra. Normalmente, estos movimientos son lentos e imperceptibles. Sin embargo, cuando una de las placas se mueve y choca bruscamente contra la otra, libera energía en forma de ondas, tanto longitudinales como transversales, que viajan por el manto de la Tierra hasta la corteza. Precisamente esas ondas son lo que sentimos y llamamos sismos. Las ondas longitudinales provocan temblores oscilatorios en los que el movimiento es lateral o de un lado hacia otro. Por el contrario, las ondas transversales provocan movimientos verticales. Estos temblores son llamados trepidatorios. ¿Sabías que todos los días tiembla en nuestro país? De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, pueden registrarse más de 400 sismos mayores a 3.5 grados de magnitud en 6 meses. En esta ocasión vamos a platicar con la doctora Alicia Martínez, subdirectora de Riesgos Geológicos de CENAPRED, acerca de los sismos y las fuerzas que actúan en la Tierra. Doctora, hay sismos que casi son imperceptibles para las personas. ¿Cuál es la magnitud en la que la mayoría de las personas sienten un temblor? Mira, para que un temblor sea sentido por la gente va a depender de varios factores. Primero, de la distancia a la que nos encontremos del sismo. Otro es de las mismas condiciones del sitio en donde estamos. Y otra también muy importante es el origen del sismo, cómo se originó, cómo se formó, cómo se produjo. Pero en forma general podemos decir que a partir de 3.5, algunas personas empiezan a sentir los sismos. Desde 3.5 hasta 5.4, puede ser sentido por algunas personas, pero ya a partir de 5.5 ya se siente más por personas. Más personas son los que lo sienten y también las construcciones ya empiezan a tener algunas señas de la acción del sismo. Después de 5.5 de 6 a 7 ya es sentido por toda la gente y asimismo por las construcciones, y empezamos a notar daños más severos en las construcciones. Y ya de 7 en adelante, pues ya entonces ya pasamos al campo de los terremotos y ya
Los daños son fuertes en las construcciones y la gente absolutamente toda la asiste. ¿Cuál es la tecnología más reciente para la detección de sismos? Pues mira, la tecnología básica que ha avanzado, pero es básica para detectar sismos, son los sensores sísmicos, ya sea sismógrafos o acelerógrafos. Pero a partir de estos equipos o de estos aparatos que son muy sensibles y registran el más leve movimiento que hay en el subsuelo, se han podido desarrollar otro tipo de tecnologías como es la alerta sísmica. Esta consiste en un aviso que hace en determinada zona donde nosotros instalamos estos sensores sísmicos y nos mandan la señal, como es el caso de la Ciudad de México. Estos sensores se encuentran en la zona de Guerrero, que está a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México, y mandan la señal. Esto es posible debido a que las ondas sísmicas viajan a 8 kilómetros por segundo, mientras que las ondas de radio viajan a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces llegan mucho más rápido y esto nos da alrededor de 1 minuto para que la gente pueda tomar las medidas, desalojar o hacer lo que ellos requieran hacer durante todo ese tiempo para ponerse a salvo. Pues muchas gracias. Interesante, ¿no lo creen? Ahora sabemos que los sismos son vibraciones que se originan por movimientos de la corteza de la Tierra, provocados por el desplazamiento de las placas tectónicas. ¿Te has preguntado por qué un temblor se siente en algunos lugares y en otros no? ¿Se puede medir la intensidad de un temblor? ¿O cómo se hace para medirlo? Las escalas para medir la magnitud y la intensidad de los sismos son 2. La escala de Richter y la de Mercalli. La escala más utilizada es la de Richter, la cual tiene ese nombre por el apellido de su creador, Charles F. Richter. Esta escala mide la magnitud del terremoto, que consiste en la medida de energía liberada en forma de ondas sísmicas y consta de 9 grados, que crecen de forma potencial. Por ejemplo, un terremoto magnitud 4 no significa que sea el doble de un terremoto de magnitud 2, sino 100 veces mayor. Por su parte, la escala de Mercalli no tiene una medición precisa, ya que calcula la intensidad de los sismos según los daños provocados, considerando lo que sintieron las personas que vivieron el terremoto o los daños ocasionados. Sus grados van desde 1 hasta 12 y se expresan en números romanos. Su nombre se debe al físico y geólogo Giuseppe Mercalli. ¿Sabías que los sismos se miden desde hace 15 siglos? Preocupados por la cantidad de sismos que ocurrían y ocurren en Asia, los chinos diseñaron los primeros sismoscopios. Utilizaban esferas para conocer el tipo de movimiento que se produce en un sismo. 11 siglos después, se comenzaron a utilizar los primeros sismógrafos, basados en un péndulo. Algunas de las estaciones sismodetectoras registran los movimientos sísmicos de gran magnitud y envían en forma automática una señal de radio para activar los sistemas de alerta sísmica. En la costa de Guerrero existe un sistema de alerta sísmica que avisa a algunas ciudades de la región central hasta con 50 segundos de anticipación que un temblor o sismo va a ocurrir. La alerta sísmica nos permite llevar a cabo acciones adecuadas para evitar en la medida de lo posible lesiones personales y la pérdida de vidas humanas como consecuencia de estos fenómenos naturales. Ahora que ya conocen la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿podrían decirnos cuánto mide el desplazamiento y la distancia que recorren de su casa al parque? ¿Qué instrumentos utilizarían para medirlas? No olviden compartir lo que han aprendido en esta sesión. Agradecemos a la maestra Cindy por su intervención el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Encantada, Enrique. Los invitamos a que continúen viendo la siguiente emisión de Aprende en Casa 2, Regreso a Clases 2020-2021. ¡Hasta la próxima!
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.